del mundo. No es porque en vosotros haya, no es porque ustedes son fuentes de luz, pero que vosotros conocéis la fuente de luz. Porque vosotros permitimos que la fuente de luz vino a vivir en nosotros. Y porque esa luz de Cristo Jesús está en nosotros, ¿puede qué? Puede brillar, alumbrar a los que están en tinieblas, a los que están a nuestro alrededor, no para venir hacia nosotros, pero que para que nosotros podamos guiarlos ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Quién es? La fuente verdadera de la luz de este mundo. Oh, mis queridos amigos, hermanos, Jesús es verdaderamente la luz de este mundo. Pero también dice la palabra de Dios que Jesús hace de nosotros reflectores de su luz, para que nosotros podamos brillar, para que nosotros podamos ser, como menciona aquí, no luz que está escondido debajo de una cama, porque cuando la luz está escondida debajo de una cama, debajo de una caja, ¿a quién va a alumbrar? A nadie. Debemos estar en un lugar donde podemos ¿qué? Brillar, para que las personas puedan ver ¿qué? La luz, el resplandor. Y cuando venga ese resplandor, pueden glorificar ¿a quién? A nuestro Padre que está en los cielos. Esta mañana, mis queridos amigos, hermanos, que reconozcamos cada día que Jesús verdaderamente es la luz del mundo. Y no solamente que reconozcamos que Jesús es la luz del mundo, pero que podemos reconocer también que cuando estamos al lado de Jesús, cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, Él hace de nosotros un reflector para alumbrar a otros y para atraerlos a Él. ¿Quién es? La vida, el camino de vida y verdad para cada ser humano en este mundo. Que el Señor los bendiga, que la paz de Dios os acompañe y que el Señor puede seguir alumbrando tu vida, mi vida y la vida de cada uno de nosotros. Amén. Para culminar el servicio esta mañana,